Amigos, ¿cómo están? Cristo les bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la salvación y hoy vamos a ver la resurrección. La resurrección es el acontecimiento que será que sella en la muerte de Cristo como aprobada del Padre. El Padre levantó a Cristo de los muertos mostrando que su obra había satisfecho su ira. Vemos un destello de la transacción de humillación a la gloria, cuando Cristo es llevado al sepulcro de José Arimatea, porque la costumbre era de los romanos que ellos ponían los cuerpos de los muertos que fueron crucificados en un basurero donde quemaban ese basurero. Estaba detrás de la cruz o bueno, del área de crucifixión, y ahí quemaban los cuerpos. Pero Dios guardó el cuerpo de Cristo, llevándolo a ese sepulcro. Como dice en Isaías 53, que Cristo fue enterrado con los ricos. También dice en Éxodo 12 que no fueron quebradas sus piernas porque Cristo no tuvo quebradas sus piernas porque había ya muerto. A la hora de que ellos rompían las piernas, los romanos, cuando veían que estaban vivos aún los crucificados. Solamente un punto: la incredulidad y la resurrección. Ahora dice aquí, la resurrección es la exaltación magnífica de Cristo. Ahora, vamos a leer Lucas 24, 1 al 16. 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. La evidencia de que Cristo resucitó no fue porque los discípulos encontraron la tumba vacía, sino porque Jesús se había aparecido a más de 500 personas después de su resurrección. También se apareció a los discípulos. Y los discípulos, en la historia está registrado a cómo murieron. Ah, no sé si todos, pero sí está cómo ellos murieron. Entonces, evalúa la resurrección, la existencia de los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos testificaron de que ellos vieron a Cristo después de su resurrección, además que se les apareció a ellos después de la resurrección. Ellos no vieron a Cristo en la tumba, y en Lucas 24.
Esta confesión es la confesión más importante que dice el ángel en Lucas 24, que Él ha resucitado. En Lucas 24 encontramos este relato acerca de unos discípulos, dos discípulos, rumbo a Emaús, y Cristo se une a ellos en el camino, y ellos tienen los ojos velados por el Espíritu Santo. Ellos no se dan cuenta que es Él después de su resurrección. Ahora vamos a leer Lucas 24, 19 al 21. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Respondió Cristo, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Ok, entonces Cristo se une a ellos y Él les dice: ¿por qué están tristes? Y ellos le dicen: ¿tú eres el único que no sabe las cosas que han ocurrido en Jerusalén acerca de Jesús? Y Él dice: ¿qué cosas? Y ellos le responden esto, lo que acabamos de leer. Y en el 20 dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos estaban tristes porque tenían la esperanza en Cristo de que Él iba a ser el Salvador o el Mesías que iba a libertar a Israel de los romanos. Pero sus sueños, por así decirlo, o su fe, esta fe que ellos tenían, fue aplastada cuando Cristo fue crucificado. Y esto es algo que causa que causa tristeza, o mucha tristeza también, depende al ser humano, el tener una expectativa destruida. Y esto es lo que había pasado con ellos, lo que estaba pasando. Ahora ahora, luego le dicen a Cristo que las mujeres fueron al sepulcro y vieron a unos ángeles, vieron el sepulcro vacío, pero no lo vieron a Él. Ahora vamos a leer Lucas 24, 30 y 34. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Cristo Jesús, después de este camino a Emaús, donde Cristo les predica las escrituras, dice que les predica en todas las escrituras cómo debería de ser crucificado el Cristo. Y él llega a comer con ellos, pero aún no saben quién Él es. Y dice: tomó el pan Cristo y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cristo no pudo ser vencido por la muerte. ¿Por qué? Mientras los, ¿verdad?, escépticos digan que Cristo
no pudo haber resucitado porque es algo imposible. Y lo han dicho por mucho tiempo. La Biblia dice que era imposible que Cristo no resucitase porque la muerte es causa del pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Cristo nunca había pecado y nunca ha pecado. La razón que Él murió fue porque Él tomó nuestros pecados en la cruz. Entonces, Él era imposible que Él no se levantase de los muertos, porque Él nunca había pecado, Él nunca merecía esa pena de muerte, y Él fue resucitado al tercer día. Entonces, amigo, cree en su sacrificio y no en dar a los pobres o ayudar a los demás. Ninguna de tus buenas obras. Y Él resucitó para tu justificación. O sea que tú serías justo delante de Dios por su sacrificio y arrepiéntete de tus pecados. Bendiciones.